Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La palabra Hosana, el versículo 9 dice que la gente iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, Hosana al Hijo de David. Y esa palabra tiene un origen hebreo. La palabra Hosana significa salvar. En otras palabras, expresa una urgencia. Por favor, sálvanos. En otras palabras, expresa también un sentido de auxilio. Por favor, es un sentido de urgencia. Hosana en el nombre de Hosana, gloria al Señor. Dice Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Yo quisiera que ahora usted vaya al libro de Lucas. Ahorita vamos a entrar más en esa palabra. Vamos al libro de Lucas. Y en el libro, según relata nuestro hermano Lucas, el médico, capítulo 19. Y vayamos al versículo 28. Voy a leer algunas, voy bajando la lectura bíblica y vamos a ir considerando algunas partes de estas lecturas bíblicas. Capítulo 19, versículo 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, Betfagé era lo que Rabí habían considerado que marcaba los límites de Jerusalén, y de Betania al monte que se llamaba de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de frente, al entrar en ella hallaréis a un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Gloria al Señor. Nos habla de la entrada triunfal a Jerusalén. El Señor, una semana antes de su muerte, entró a Jerusalén montado en un pollino. Y esto nos habla de una profecía que aparece en el libro de Zacarías. Zacarías, en el libro del Antiguo Testamento, capítulo 9, no lo busque, lo voy a leer. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso está en el libro de Zacarías capítulo 9. Esa profecía referente a Jesucristo que vendría, entraría a Jerusalén cabalgando un pollino, un asna, un animal de carga que nunca había sido montado. Una semana antes, Jesús llegó a Jerusalén. Y en estos días que Jesús llega a Jerusalén, eran días muy significativos. Si vemos un poquito el panorama político de Jerusalén, Jerusalén estaba siendo dominada por los romanos. Ellos estaban siendo dirigidas por una nación romana, los romanos, y ellos estaban subyugados al yugo de Roma. Sus antepasados, ellos habían sido liberados de Egipto. Ellos estuvieron esclavos en Egipto, estuvieron allá por muchos años. Y Dios envió a Moisés para sacarlo de esa esclavitud. Y vemos la historia, cómo el Señor los saca con mano fuerte. Pero antes de ellos salir de Jerusalén, de Egipto a la libertad, esto fue uno de los últimos acontecimientos. El Señor le dice que tenían que sacrificar un cordero y lo iban a comer en familia, y que tenían que tomar la sangre y poner las tinteles de las puertas, porque por la noche iba a pasar el ángel de la muerte y todo primogénito iba a morir. Y esto era una señal fuerte al faraón para que dejase ir al pueblo, porque se había renunciado, no había querido dejar ir al pueblo de Dios cuando Dios le había mandado otras plagas más, pero él endurecía su corazón, y Dios entonces mandó esta plaga
que muriese el primogénito, y de hecho pues también el primogénito de Faraón también murió. Pero a todas aquellas familias que habían hecho caso al Señor, habían separado el cordero y habían puesto la sangre en el dintel de las puertas, cuando pasara el ángel de la muerte, no iba a haber mortandad en esa familia, en el primogénito. Y esto pues nos habla luego de que el Señor pues también cumple ese cordero que viene a nosotros y se presenta a Israel montando un pollino. Y en estos días políticos la gente esperaba que algo aconteciese en Jerusalén, porque ellos querían una libertad política, ellos querían ser libres del yugo romano. Y cuando Jesús llegó a Jerusalén, ellos pensaron que Jesús venía no como un salvador, no como un cordero que iba a ser molido, sino ellos esperaban un libertador más político que un libertador espiritual. Ahora, cuando el Señor le envía a su discípulo y le da unas instrucciones que vayan, dice que el Señor le dice ir a la aldea de frente, y al entrar hallaré un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Ningún hombre había montado este animal de carga. Y es interesante que este animal, este pollino, el Señor lo mandó a buscar para él montarlo. Y es interesante saber que este animal nunca había sido montado, nunca. Y ustedes que conocen quizás de este tipo de trabajo, de bregar con animales, bregar quizás con burro, con mula, con caballo, sabe que es imposible montar un animal que no haya sido domado. ¿Usted ha tratado de montarse alguna vez en un caballo que no ha sido domado, un potrito, un burro, o no sé, una mula? Hay que domarlo, ¿no? No sabe de carga, no sabe de cabalgadura. Y es curioso y muestra la gloria de Dios, que este animal, cuando Jesús lo mandó a buscar, que nunca había sido montado, cuando Jesús se montó en ese animal se quedó tranquilito, ¿no? No brincó, no hizo fuerza, no tiró patada, no hizo berrinche. Y yo estaba pensando en algo, que esto se puede aplicar un poquito a nuestras vidas. Cuando Dios viene a nuestras vidas, por más salvajes que seamos, por más bravos que seamos, por más indomables que seamos, cuando Cristo viene a nuestras vidas, nos hace mansitos, gloria al Señor. Qué bonito, ¿no? Cuando Jesús viene a nuestras vidas y posa sobre nosotros y se entrona en nuestro corazón, nos hace mansos y nos hace humildes. Y aquel animal, aunque nunca había sido cabalgado, nunca se había montado nadie en él, el Señor lo monta. Y en este pollino, el Señor entró a Jerusalén, gloria al Señor. Dice el versículo 32. Y fueron los que habían sido enviados y hallaron como le dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y habiendo echado su manto sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Que el pollino, que nunca había sido montado, subieron a Jesús. El pollino se quedó tranquilito. Y a su paso tendía sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz sea en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo le dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto tiene una enseñanza que en una parte nos da tristeza, en otra parte nos da alegría. Nosotros hoy en día entendemos que la palabra hosana tiene una connotación diferente a la connotación y a lo que significaba en el tiempo que Jesús entró a Jerusalén. Hoy para nosotros
Hosana es una expresión de alabanza, que el Señor es el Salvador, que el Señor es nuestro Redentor. Pero para aquel pueblo, ellos vieron a Jesús como lo vieron en el tiempo de los macabeos. Registra la historia que Macabeo, siendo un judío, levantó un pueblo, un ejército en contra de los enemigos y liberó a Jerusalén. Y en aquel tiempo se hizo como un emblema lo que son las ramas, lo que hoy en día puede ser el águila que está en la moneda o la cara de algún presidente, y se puso en la moneda del país. Era un símbolo nacional. Aquellas ramas representaban un símbolo nacional de libertad, cuando años atrás Macabeo con su ejército libertó al pueblo de la esclavitud, del pueblo opresor. Cuando Jesús desciende a Jerusalén, ellos están haciendo la misma aclamación, Hosana, porque ellos están viendo el cumplimiento de una profecía, pero ellos la están viendo de una forma literal, una forma política, no en una forma espiritual. Y dentro de la exclamación sale esta palabra: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ¿qué surge? Dice en el versículo 41 que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te echarán y derribarán a tu tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aquel pueblo no reconoció a Jesús como el Mesías, como el Salvador, aquel que venía a morir por nuestros pecados, aquel que venía a redimir al hombre de su condición pecadora. Y el Señor expresa estas palabras: oh, si también conociese a lo menos en este día lo que es para ti tu paz. Lo mismo ha sucedido en este tiempo presente en que vivimos. Jesús vino a esta tierra, pero la gente no ha entendido el sacrificio y la obra de Jesús en la cruz del Calvario. La gente en una semana más van a estar celebrando, van a estar haciendo rituales y actividades religiosas, pero no reconocen la realidad de la condición pecadora en la que el hombre vive y la necesidad eminente que tiene de ser salvo por Jesús. Esta palabra Hosana habla de la necesidad urgente que el hombre tiene de la salvación. Ellos se sentían en una necesidad urgente de un libertador político. Pero hay algo más que el hombre necesita reconocer. No tan solamente una libertad política o un bienestar social. El hombre necesita reconocer la necesidad de un Salvador en su vida urgentemente. El hombre necesita por urgencia reconocer a Jesús como Señor, como Redentor, como aquel que murió por nosotros, como aquel Cordero que fue molido por nuestros pecados.